Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Renace. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy polémico y que interesa a mucha gente, como es el sistema de las calorías. Vamos a centrarnos más en la pérdida de peso y vamos a hablar de por qué para mí es un sistema que no funciona y que genera más problemas que beneficios y cómo podemos realmente hacerlo bien para perder peso, centrar nuestra atención en cosas que realmente sí importan. Así que si te gustan estos temas, te interesa o crees que le puede ayudar a alguien, quédate porque empezamos. Bien, el sistema de las calorías, a cualquier persona a la que haya estudiado nutrición le habrán enseñado este sistema, ya que es el que se utiliza mundialmente cuando una persona viene a tu consulta y quiere que le hagas una dieta, quiere perder peso o ganar masa muscular o mantenerse en su peso. Normalmente se utiliza este sistema para establecer la dieta o la cantidad de alimento que va a poder consumir esta persona, y se tiene esa concepción de que si hacemos un déficit calórico, es decir, comemos menos comida de la que gastamos, perderemos peso, y si comemos más comida de la que gastamos, ganaremos peso. Bien, esto no estoy de acuerdo con ello, ya que como se ha establecido esto es en base a sistemas cerrados o cálculos que no tienen nada que ver con cómo funciona el cuerpo humano. Es decir, por ejemplo, la comida se establece cuántas calorías tiene. Las calorías es una unidad de energía en función del calor que desprende al quemar ese alimento, ¿no? La cantidad de energía en forma de calor que desprende ese alimento, se hace un cálculo en una bomba calorimétrica que se llama, se quema el alimento y se establece qué número de calorías por cada 100 gramos tiene ese alimento. Y luego se hace el cálculo también de que una proteína son tantas calorías, un carbohidrato son tantas calorías y un gramo de grasa son tantas calorías, ¿vale? Esto para mí es un gran error, ya que el cuerpo humano no entiende lo que es una caloría. El cuerpo no funciona con calorías, ni las células funcionan con calorías, y es un sistema que no refleja o no se asemeja a lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a explicar más en profundidad esto. Cuando nosotros comemos el alimento, entra por nuestra boca, se digiere, el cuerpo empieza a extraer todos los nutrientes y al final, el fin último de esta comida es extraer sus electrones. Estos electrones van a acabar llegando a nuestras mitocondrias, que son como una especie de orgánulos de bacterias que están dentro de nuestras células. Hay cientos de ellas, cientos de mitocondrias en cada célula. Llega el electrón a esa mitocondria y en su membrana se hace la cadena de transporte de electrones tan conocida y tan famosa. Esta cadena de transporte de electrones básicamente es una serie de pasos por los que los electrones van pasando por distintos complejos del 1 al 5, del 1 al 3 o del 2 al 3 hasta el 5, donde se genera esa corriente de electrones, se bombean protones de hidrógeno y se hace funcionar en el complejo 5 lo que se llama la ATP sintasa, que es como un motor, el motor más perfecto que se ha creado en la naturaleza, casi con el 100% de efectividad, para generar ATP. Y antes, en el complejo 4, si no recuerdo mal, se genera agua, ¿vale? Tanto el ATP como el agua, aunque en el tema de la nutrición solo se le presta atención al ATP y es un error, pero vamos a hablar de las dos, se utilizan para múltiples procesos y sobre todo para energía, ¿de acuerdo? El ATP es considerada la moneda de cambio de energía de nuestro cuerpo, la molécula que utiliza nuestro cuerpo para conseguir energía y para hacer muchísimas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, se ha calculado pues, que cuando nosotros hacemos esfuerzo físico, vamos a empezar por lo básico, que es que cuando nosotros estamos en reposo, es decir, si nosotros simplemente por vivir y hacer nuestras funciones vitales, aunque nos quedáramos todo el día en reposo, nuestro cuerpo está gastando ya una energía para mantenernos en vida. Entonces se hace un cálculo con unas fórmulas para establecer ese metabolismo basal, luego se hace un cálculo para establecer en función de tu actividad física que tengas en el día a día, con un factor de actividad física, con un múltiplo, un número, cuál es tu metabolismo basal, es decir, lo que vas a gastar tú en un día de normal, es decir, sin introducir ejercicio extra ni nada más. Y entonces a partir de ese cálculo se establece tu dieta, ¿no? Se calcula qué cantidad de calorías tendrás que comer para subir de peso o bajar de peso. Bien, esto
no es para mí nada efectivo, ya que no importa, o sea, una caloría sí que importa de dónde vienen, ¿vale? Se nos hace creer que no importa, que una caloría es una caloría, da igual de dónde venga, y esto no es así. Las calorías importan mucho, importa más qué comes que cuánto comes, porque el cuerpo decide cuándo almacena o no almacena grasa, es decir, cuándo nos vamos a engordar o no engordar, a almacenar más grasa, que es lo que la gran mayoría de personas cuando están bajando de peso no quieren que suceda. Lo decide factores hormonales y no las calorías, porque como he dicho, el cuerpo no entiende lo que es una caloría. Entonces, ¿cuáles son los problemas de intentar adelgazar siguiendo este sistema de calorías? Pues bien, como muchas personas que hayan intentado antes hacer una dieta lo van a comprobar, cuando tú empiezas a intentar adelgazar, es decir, hacer un déficit calórico, a comer menos energía de la que gastas, lo que sucede es que tu cuerpo se encuentra en una situación de falta de alimento. Es decir, estás comiendo mucho menos de lo que comías antes, mucho menos de lo que realmente tu cuerpo necesitaría o te pediría, y entonces lo que sucede ahí es que empiezas a pasar hambre. Y aunque quizá hagas estrategias para intentar minimizar ese hambre, tu cuerpo aún así va a entrar en un estado de supervivencia. Es decir, y esto es lo que le pasa a mucha gente cuando intenta perder peso, que se encuentra con el estancamiento. Tú empiezas a perder peso, las primeras semanas, 2 semanas es muy rápido y dices, qué bien me está yendo, esto está yendo muy bien, y ahí de repente hay un estancamiento. Y es cuando la persona empieza a desmotivarse porque ve que haciendo lo mismo le está costando mucho bajar de peso, incluso a veces puede llegar a ganar peso otra vez. ¿Esto por qué sucede? El cuerpo, se vuelve muy eficiente usando la energía, es decir, con la misma actividad que hacíamos antes, con el mismo ejercicio que hacíamos antes, gastamos menos energía, porque el cuerpo se ha vuelto muy eficiente usando la energía, porque le interesa, es lo que quiere almacenar esa energía en forma de grasa. El cuerpo almacena la energía en forma de grasa y el cuerpo no es tonto, el cuerpo quiere sobrevivir. Entonces lo que quiere es almacenar y guardar esa energía para cuando la necesite. Es nuestro sistema que funciona así porque evolutivamente lo necesitábamos para no morir, para que la especie evolucionara y pudiera sobrevivir hasta donde estamos a día de hoy. Por tanto, cuando le empezamos a quitar alimento y empezamos a dejar al cuerpo sin alimento, el cuerpo entra en ese estado de eficiencia energética en el que va a aprovechar mucho más la energía y va a gastar menos energía, y en un estado como de intentar almacenar al máximo de grasa posible. Toda la grasa que consumamos, toda la energía que consumamos la va a intentar almacenar lo máximo posible. Y esto lo hace con distintos mecanismos que voy a explicar ahora más adelante. El siguiente problema de esto es que genera un estrés muy grande en nuestro cuerpo, y también, como el cuerpo lo que quiere es almacenar esa energía, nos va a pedir que nos quedemos quietos, es decir, que paremos, que estemos más relajados, que estemos más cansados para que nos movamos menos. Por tanto, si a esto le sumas, tú estás haciendo una dieta, estás haciendo ejercicio porque quieres hacer ejercicio para seguir ganando masa muscular y que haya una recomposición corporal y no simplemente sea grasa lo que pierdes y estar en forma y si tu cuerpo entra en ese estado, vas a estar muy cansado y te va a costar, mantener la dieta porque tu cuerpo te va a pedir comer cada vez que huela a comida, cada vez que pienses en comida, cada vez que la veas, y 2, vas a estar muy cansado y te va a costar mantener el ejercicio. Por tanto, estamos entrando en un estado en el que el cuerpo nos está puteando, por así decirlo, nos está dificultando que nosotros sigamos con eso que estamos haciendo, porque es que el cuerpo es lo que quiere, que no sigas. El cuerpo no quiere que te mates, entre comillas, que tires energía, que la pierdas, la quiere almacenar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos ayudar al cuerpo a que no almacene esa grasa, no pierda, o sea, sí que pierda esa grasa y no nos dificulte tanto esto? Pues bien, tenemos que entender cómo funciona el cuerpo y hay que entender cómo engordamos, ¿de acuerdo? Se engorda principalmente por 2 mecanismos, hipertrofia o hiperplasia. ¿Esto qué significa? Vale, nuestra grasa se guarda dentro de unas células del tejido adiposo. Tejido adiposo es todo el tejido que tiene donde está la grasa corporal. Hay unas células que se llaman adipocitos. Estas células son las que dentro suyo guardan la grasa, almacenan la grasa, ¿vale? Pues bien, estos adipocitos pueden crecer o podemos engordar por 2 mecanismos, como he dicho, hipertrofia o hiperplasia. La hipertrofia básicamente es que los adipocitos, cada célula, se hace más grande, almacena más grasa dentro suyo. Va a crecer en tamaño y por tanto es una hipertrofia de nuestros adipocitos y nos vamos a ver más gordos porque vamos a estar almacenando en cada adipocito más grasa.
Vale, el siguiente mecanismo es la hiperplasia, que es básicamente que tengamos más adipocitos, ¿vale? Un ejemplo que no es así, pero si tuviéramos 100 adipocitos, pues la hipertrofia sería, imaginaos, tenemos 100 adipocitos con 1 gramo de grasa dentro de cada adipocito. Si hiciéramos hipertrofia, tendríamos ahora 100 adipocitos igual, pero con 2 gramos de grasa en cada adipocito. Por tanto, tendríamos el doble de grasa, ¿vale? Y la hiperplasia sería que si tuviéramos 100 adipocitos con 1 gramo de grasa dentro, ahora tendríamos 200 adipocitos con 1 gramo de grasa dentro. Tenemos la misma cantidad de grasa, pero de una forma cada adipocito es más grande, de la otra forma tenemos muchos más adipocitos. Vale, pues los estudios han visto, muchísimos estudios, que por desgracia, no por desgracia, es un mecanismo que está pensado así porque tiene sentido, pero nosotros, en la gran mayoría de personas, engordamos por hiperplasia, es decir, creamos más adipocitos. Y esto lo que hace es que nos veamos más gordos, es decir, que cuando vemos a una persona como eso, que acumula más grasa, tiene tendencia a acumular más grasa y su grasa ocupa mucho volumen, es generalmente por esa hiperplasia, ya que aunque tengamos más adipocitos con el mismo número de grasa, es decir, en vez de tener 100 adipocitos tengamos 200 adipocitos y tengamos la misma cantidad de grasa porque cada adipocito tiene 1 gramo en vez de tener 2 de grasa dentro, aún así el mayor número de adipocitos ocupan más tamaño y por tanto nos harán ver más gordos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema realmente de esto? Pues que los estudios han visto que cuando una persona quiere adelgazar, revertir la hiperplasia, es decir, eliminar número de adipocitos, es muy complicado. De hecho, cuando empezamos a hacer un proceso de déficit calórico más ejercicio, sobre todo, tanto el déficit calórico como el ejercicio, pero si lo juntamos ya todavía más, se genera todavía más hiperplasia, es decir, todavía creamos más números de adipocitos. Y esa es la explicación del por qué luego cuando una persona abandona la dieta, abandona el ejercicio, abandona el método, hay un efecto rebote tan rápido y a veces suele suceder, muchas veces, que la persona engorda más de lo que estaba, ¿vale? Este efecto rebote es por esto. Cuando nosotros hacemos un déficit calórico y hacemos ejercicio, se genera más hiperplasia, es decir, estamos creando más adipocitos. Esto lo hace el cuerpo a modo de supervivencia porque toda la energía que vayas a comer la quiere almacenar al máximo posible y cuando vuelvas a tener acceso a alimentos quiere almacenar todo lo que puedas y más, para que cuando vuelva a haber una época de escasez no volver a pasar por esto. Entonces tú vas a crear más adipocitos para que cuando vuelvas a comer toda esa energía se vaya acumulando en forma de grasa en estos adipocitos, los que ya tenías y los nuevos. Y por tanto, cuando la persona vuelve a comer normal, a comer como antes, abandona el proceso, ya que es muy difícil mantener estos procesos de déficit calórico y ejercicio en periodos muy prolongados de tiempo, existe el efecto rebote y la persona engorda incluso más de lo que ya estaba, ¿vale? Y esto es algo difícil, una putada realmente para estas personas que quieren perder de peso, porque cuando una persona ya ha engordado, cuando empieza a adelgazar, reducir el número de adipocitos y que por tanto pueda mantener ese peso perdido es bastante difícil. Los estudios han demostrado que es muy difícil, ¿vale? Pero no vamos aquí a lanzar un mensaje pesimista, desesperanzador, sino todo lo contrario, y vamos a hablar de distintas técnicas y distintos métodos que se pueden hacer para que eso deje de suceder y podamos mantener ese peso. Bien, hay otro perjuicio que quiero hablar del sistema de las calorías, que también es algo que sucede bastante, y es que puede generar bastante estrés y bastantes problemas de relación con la comida a la persona que está haciendo la dieta, ya que ver la comida como calorías nos puede llevar al error, que al final no es un error, no es culpa nuestra, pero nos lleva muchas veces a esa obsesión con las calorías, con los alimentos, con alimentos que tengan muchas calorías, los empezamos a demonizar, a ver peor, intentamos evitarlos y sobre todo lo hacemos con las grasas, que son muy buenas y que nos van a ayudar incluso a adelgazar, como os explicaré ahora, y os puede llevar a errores como esos, a obsesionarnos con la comida, incluso a trastornos alimenticios, y es principalmente por esta concepción de la comida como calorías y energía, y que si nos pasamos comiendo y somos unos glotones y unos vagos vamos a estar gordos. En cambio, si tenemos fuerza de voluntad y comemos poco y hacemos mucho ejercicio, vamos a estar bien, ¿no? Y esto no es así, y encima genera muchísimos problemas en las personas, y lo que hace es un poco a modo de excusa para todos estos profesionales
la salud y de la nutrición, que cuando la persona no consigue adherirse al plan y sigue sin perder peso o no lo mantiene a largo plazo, pues el problema es que es muy vago y muy glotón, y no es el problema del profesional que no ha sabido hacer que esa persona pueda llegar a mantener eso. Entonces es algo que no me gusta, es un sistema que no me gusta para nada, un sistema que lo que para mí genera es estrés, desinformación, no ayuda a la persona a entender por qué está engordando, ni cómo puede evitarlo y cómo puede mantenerlo en el tiempo, y a tener una buena relación con la comida. Quería aclarar este punto porque es algo que, bueno, pues es muy importante tratar, ya que es un problema muy presente ahora mismo en la sociedad, y que hay alternativas y hay solución para eso, y se puede no tener que contar calorías y mantenerte en un peso, tu peso normal, en el peso que tú estés deseando. Y esto se consigue dejando de ver a la comida como calorías, dejando de ver la comida como energía y ver la comida como lo que es decir, nutrientes. La comida son nutrientes, la comida sirve para nutrirnos y alimentarnos, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre alimentos y simplemente comida, ¿vale? O productos alimenticios, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay ciertos alimentos que son nutritivos, tienen muchos nutrientes y tienen todo lo necesario para que nuestro cuerpo funcione como le toca funcionar y como debería. En cambio, hay otro tipo de, no me gusta llamarlo alimentos, son productos alimenticios, sobre todo productos que han creado la industria alimenticia, que lo que hacen es simplemente darnos de comer, pero no nos nutren, ¿de acuerdo? Todos sabéis ya a qué productos me refiero: harinas, azúcar, procesados, bollería, aceites vegetales, todo este conjunto de alimentos que no existían hasta hace relativamente poco, son alimentos que no nos aportan nutrientes, no nos nutren y no van a hacer que nuestro cuerpo esté en el peso que tiene que estar y funcione como tiene que funcionar, ¿vale? Y es que tenemos que dejar ya de ver a la comida eso, como energía, y simplemente es energía y da igual lo que coma, una caloría es una caloría, si me paso comiendo voy a engordar. No, importa muchísimo lo que comemos y la calidad de lo que estamos comiendo y qué tipos de alimentos estamos comiendo, ¿vale? Y os voy a hablar de una hormona que habréis oído hablar muchísimo de ella, y es la insulina. Y es que muchísimos estudios ya han demostrado y se ha visto, bueno, y se sabe que bioquímicamente lo que hace que nosotros acumulemos grasa, o lo que facilita o la entrada de grasa a los adipocitos, es la insulina. La insulina genera ese estado en el que el cuerpo almacena la grasa. Y esto lo que nos hace es que cuando nosotros tenemos una dieta muy alta en carbohidratos, que suele ser la dieta actual de prácticamente toda la población, tenemos la insulina elevada en la sangre, o insulina más elevada de lo que debería en la sangre todo el tiempo. Es decir, nosotros, bueno, yo no, pero seguramente muchos de vosotros tampoco, y en un futuro después de este podcast espero que tampoco, pero las personas consumen carbohidratos en casi todas sus comidas, y encima hacen entre de 3 a 5 comidas al día, o a veces más, ¿no? Esto de que hay que comer cada 3 horas y demás. La gran mayoría de personas que veo comen entre 4 y 5 veces al día, las que menos comen 3, pero lo que sí es común es que todas las personas consumen carbohidratos en casi todas sus comidas. Es decir, ya sea porque te desayunas unas tostadas con mantequilla o un bol de cereales, luego a la hora o entre las comidas te llevas un bocadillo a la faena o al colegio, luego cuando vas a comer comes un poquito de algo de carne o de pescado con verduras y un poco de arroz o de patata, luego meriendas y te meriendas algo de bollería que te has ido por ahí, o te vas a tomar un café por ahí, te comes un croissant o lo que tengas por casa, o si no meriendas, da igual, llega la cena y también comes arroz o comes pasta o comes patata. La gran mayoría de personas consume carbohidratos en casi todas, o legumbres que también llevan muchos carbohidratos, consume carbohidratos en casi todas sus comidas. Aparte de que el pan, al menos aquí en España, es una cosa que se usa y que come todo el mundo a diario. Y el problema de esto es que cuando nosotros comemos carbohidratos se nos está elevando la glucosa en sangre. Hay carbohidratos que elevan la glucosa más rápido y generan un pico. Hay carbohidratos que la elevan más lento y progresivo y no generan un pico, pero sí elevan la glucosa en sangre. Y cuando se eleva la glucosa se eleva la insulina. Y cuando hay presencia de insulina, el cuerpo es incapaz de quemar la grasa. Por eso se dice que tú adelgazas de noche,
porque de noche no estás comiendo, de noche no hay insulina, de noche es el momento en el que el cuerpo tiene para oxidar las grasas, ¿de acuerdo? Bien, pues esto se puede conseguir sin hacer un déficit calórico, porque al final el déficit calórico, si nos damos cuenta, no deja de ser un intento de hacer eso, un intento de que el cuerpo entre en un estado como de mimetizar un poco al ayuno, es decir, hay un déficit calórico, el cuerpo empieza a usar las grasas como combustible, el exceso de grasa que tú tengas, el almacén de grasa, porque si tienes ese almacén de grasa es porque le has dado las señales a tu cuerpo para que lo tenga. Empiezas a quemar, a usar, a oxidar esa grasa que tienes acumulada, y eso es lo mismo que llevar una alimentación baja en carbohidratos. Cuando nosotros llevamos una alimentación muy baja en carbohidratos o sin carbohidratos, como podría ser la alimentación cetogénica o incluso la carnívora, lo que hacemos con eso es que nuestro cuerpo entra en lo que se llama la cetosis. Y la cetosis se ha confundido muchas veces con la cetoacidosis y por tanto se ha asociado con malo. Y no es para nada malo, es simplemente una cosa que nuestro cuerpo está haciendo constantemente. Aunque nosotros comamos carbohidratos, estaréis en algún periodo del día en cetosis, porque tu cuerpo usa las grasas para distintas cosas. Y cuando tu cuerpo usa las grasas, cuando quema las grasas, se producen los cuerpos cetónicos. Y eso es la cetosis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros realizamos una dieta baja en carbohidratos, estamos entrando en ese estado de cetosis y nuestro cuerpo está constantemente usando las grasas como combustible. Esto no es fácil al principio, tiene que haber un periodo de adaptación y se tiene que hacer con una serie de protocolos, porque si no, pues de tanto tiempo usando la glucosa como combustible principal, pasar a usar las grasas durante todo tu día, pues es algo que el cuerpo se tiene que volver a acostumbrar. Digo volver porque es el estado natural en el que nacemos. Cuando nosotros nacemos y somos bebés, nacemos en cetosis y estamos en cetosis durante todo el periodo en el que nos alimentamos con leche materna hasta que empiezan a introducirnos ya la comida moderna en forma de potitos, en forma de purés, en forma de lo que sea, y empezamos cada vez a dejar de estar en ese estado de cetosis. Pero es el estado natural del ser humano y es el estado en el que el cuerpo utiliza las grasas como combustible y por tanto se dificulta mucho más esa acumulación de grasa. Entonces, lo que han visto los estudios para esas personas que ya han sido obesas y quieren bajar de peso es que cuando siguen una dieta baja en carbohidratos, lo primero que pasa es que bajan muy rápido de peso, y esto es principalmente por la pérdida de agua, porque los carbohidratos, la insulina en sí, arrastra mucha agua con ella, y cuando nosotros hacemos una dieta baja en carbohidratos, de repente vemos que la primera semana bajas como 4 kilos de golpe y dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿No? Esto funciona muy bien. Bueno, pues no, es prácticamente la pérdida que tienes es en líquidos, por eso es importante hidratarse muy bien cuando empezamos a hacer este tipo de dieta, incluso suplementarse al principio con magnesio, potasio y sodio, que no es más que añadirle más sal a las comidas y alguna pastilla de magnesio, por ejemplo. Vamos a perder mucho peso en forma de ese agua. Y luego vamos a seguir perdiendo peso, no tan rápidamente, pero vamos a seguir perdiendo ese peso, ¿vale? Los estudios muestran esperanza para esta gente, ya que cuando se sigue una dieta baja en carbohidratos de forma prolongada en el tiempo, es decir, cuando aprendemos a comer como deberíamos comer, aprendemos a nutrirnos y no simplemente a darle energía a nuestro cuerpo, que no funciona así, aprendemos a nutrirnos y conseguimos tener esa educación alimenticia, empezamos a disfrutar de lo que estamos comiendo, de alimentos naturales, de alimentos no procesados y sobre todo esos bajos en carbohidratos, empezamos a entrar en ese estado de cetosis, se vuelve un estado en el que el cuerpo se vuelve eficiente quemando las grasas y la glucosa, y entramos en lo que se llama la flexibilidad metabólica, que es un estado en el que cuesta bastante de tiempo entrar, no os voy a mentir, puede costarte 1 año, 3 años entrar en ese estado de flexibilidad metabólica, y ahí empezamos además a tener muchísimos beneficios a nivel de salud. Empezamos a tener muchísimos beneficios a nivel de energía, a nivel de foco mental, a nivel de reducción de alergias, a nivel de reducción de enfermedades, a nivel de menos resfriados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no solo iremos perdiendo peso, sino que habrá unos beneficios muy, muy, muy altos en cuanto a salud. Pero para la pérdida de peso, que es en lo que nos estamos centrando en este episodio, se ha visto que mantener la insulina baja ayuda a oxidar esa grasa en el tiempo, a que no se almacene en exceso, a dar las señales correctas a nuestro cuerpo. Además, si seguimos una dieta alta en grasas, sobre todo grasas saturadas, vamos a tener una señalización hormonal muy buena para seguir perdiendo peso. Al contrario de lo que se pueda creer, comer más grasa no nos hará ganar más peso, siempre y cuando esa grasa sean principalmente grasas saturadas y no
grasas de aceites vegetales, es decir, de aceites de semillas principalmente, como girasol y demás, grasas poliinsaturadas, y frutos secos de vez en cuando bien, pero comer cada día frutos secos y muchos no os lo recomiendo, ya que da una señalización de seguir engordando, ¿vale? Esto ya lo hablaremos más en profundidad si queréis en otro episodio, pero hay ciertos alimentos que nos señalizan a perder peso y a estar saciados, y hay ciertos alimentos que nos señalizan a seguir comiendo más, no saciarnos y seguir almacenando grasa, ¿de acuerdo? Las grasas saturadas son esos alimentos que nos dan esa señal de saciedad y esa señal de no almacenar tanta grasa y empezar a usar la grasa como combustible cuando entramos en cetosis. No solo eso, sino que la cetosis también es un estado, o los cuerpos cetónicos son un combustible. Se ha visto ya que el cerebro no solo utiliza glucosa, sino que puede utilizar los cuerpos cetónicos, y es un combustible perfecto para nuestras neuronas, que previene la demencia, el Alzheimer, y ayuda incluso con el tratamiento cuando ya podemos tener síntomas de Alzheimer o una persona que ya empieza a tener demencia. Ayuda muchísimo con la recuperación y empezar a mejorar. Pues bien, hablando de la pérdida de peso, que me voy por las ramas, cuando en los estudios se ha visto que hay esperanza, porque si nosotros mantenemos esto durante un tiempo, durante años, va habiendo una reducción de los adipocitos. Es decir, no es que los eliminemos, sino que los adipocitos se pueden deseñalizar, es decir, desdiferenciar, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues que antes de ser adipocito se es preadipocito. Un preadipocito necesita la señal adecuada para volverse adipocito. Es como, te necesitamos, ven aquí, vuélvete adipocito y empezamos a almacenar grasa, ¿no? Y se vuelve un adipocito. Bien, pues se puede hacer lo contrario, se puede hacer que el adipocito deje de ser adipocito y vuelva a ser preadipocito. Y es un preadipocito, no es capaz de almacenar grasa y por tanto no nos engordará. Y esto lo podemos hacer manteniendo la insulina baja durante periodos largos de tiempo. Y otra cosa que funciona muy bien, un protocolo oculto, por así decirlo, ¿no? Porque se saben muchos beneficios de ello, pero no se habla de este beneficio, es el frío. La terapia de frío, la termogénesis inducida por frío, es un mecanismo buenísimo para todas estas personas que están buscando perder peso. Y es que cuando nosotros nos exponemos al frío, como ya hablé en el episodio anterior, lo tenéis explicado en más detalle, lo que hacemos es transformar, como ya dije, esa grasa blanca, esa grasa que ocupa mucho espacio, es muy blanda, y con mitocondrias principalmente dedicadas a generar energía, transformamos a grasa marrón, grasa parda. Esta grasa parda tiene mitocondrias desacopladas que parte de la energía la utilizan para generar calor. Es una grasa que ocupa menos espacio, es mucho más dura, y que con esa movilización de grasa se empiezan a eliminar o a volver a tener preadipocitos y por tanto perdemos peso. Así que la pérdida de peso, o el frío, mejor dicho, ayuda mucho a la pérdida de peso. Entonces, con este protocolo podéis empezar a ver que la comida no importa tanto las calorías, sino importa la calidad de los alimentos, importa nuestro factor hormonal, cómo están nuestras hormonas, y hay pues estrategias como el frío o esa alimentación cetogénica que nos pueden ayudar muchísimo a conseguir esa pérdida de peso que llevamos tanto tiempo buscando y mantenerla sobre todo en el tiempo, que al final es lo que importa. No es perder peso para el verano, sino que estemos en ese estado, ese peso durante el resto de nuestros años, y esto se consigue de esta forma, no contando calorías, no matando ese ejercicio, que no hemos hablado del ejercicio, pero el ejercicio al final es una estrategia que puede venir muy bien y puede ayudar a, sobre todo, generar masa muscular y que haya una recomposición corporal y nos veamos con mejor estado físico, pero no es la panacea para perder peso, ni moverte más y comer menos va a hacer que pierdas peso, y sobre todo lo que va a hacer es que lo pases mal, que estés muy estresado y que sea muy difícil de mantener en el tiempo, y si no consigues nunca adaptarte a eso, pues te vas a sentir mal contigo mismo por no haber conseguido lo que otros sí han hecho. Y eso no es el objetivo. El objetivo es que sepas cómo funciona el cuerpo y sepas cómo puedes llegar a ese estado y mantenerlo en el tiempo sin tener que sufrir tanto por el camino. Y eso se consigue entendiendo qué alimentos nos van a hacer bien, qué alimentos no, y cómo funciona el factor hormonal dentro del cuerpo, el por qué acumulamos o no acumulamos grasa. Así que eso es todo, espero que te haya gustado, que haya quedado claro sobre todo. Si hay alguna duda me la puedes poner en comentarios, compártelo con quien creas que le pueda ayudar, que esté en este proceso o que
esté interesado en empezar este proceso, ya que es información que creo que puede ayudar a la gente a empezar por otro camino y no empezar por el camino este de las calorías y acabar estresado y acabar seguramente con más problemas que beneficios. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, espero que os haya gustado mucho y adiós.